Estás escuchando Clásicos que nunca verás. El podcast de cine donde lo fantástico, el romance y hasta la comedia serán parte de las tantas emociones que no has experimentado jamás en pantalla grande. Junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo como anfitriones y probablemente los únicos auditores. Bienvenidos nuevamente a Clásicos que nunca verás, el primer episodio con invitado, invitada, invitade. Tenemos con nosotros a doña Pola, directora, académica, escritora, también organizadora de festivales y que ha trabajado en varios partes dentro del proceso de grabación y lamentablemente amiga mía. Y hoy día vamos a hablar, bueno, bienvenida. Hoy día vamos a hablar de 1965 de Roman Polanski. Como ella es feminista, es vegana, es un cliché básicamente. ¿Qué mejor para analizar una película de un director como Roman Polanski con una feminista? Así que bienvenida. Bienvenida. Gracias, chiquillos, por la invitación. Qué bueno que estén realizando este podcast. Me parece súper interesante que se den espacios a películas que están completamente olvidadas, la gran mayoría de las que han hasta el momento hecho sus capítulos. Y un agrado estar aquí con Oscar Waldo y con Odeón Traicionero conversando sobre cine. Bueno, hablemos de 1965 en el film. No hay mucho que decir porque ya habíamos hablado de otros años, pero vamos a hacer igual. En esta fecha hay algunas películas más o menos interesantes. The Sound of Music de Robert Wise, una película que fue ultra exitosa, que Christopher Plummer decía que ver esta película fue como ser abatido a muerte por una tarjeta de Hallmark. Me encanta eso. Doctor Zhivago de David Lean, la gran película romántica con Omar Sharif. Como estamos en los 60, también no podía faltar una película del más heteronormado de todos. Te debe gustar, Pola. Thunderball, una de las peores películas de James Bond, todavía con Sean Connery. Solo me gusta Sean, la verdad. O sea, ya que estábamos hablando de clichés, es un cliché andante, entonces se vuelve predecible, se puede volver predecible y eso aburre. Pero ¿no te da risa de una forma hoy día como patética el ver ese personaje? ¿No encuentras que es como un héroe ridículo, digamos? Anacrónico. Sí, no sé, no. Los detectives privados o los agentes, creo que es agente el James Bond, son un género, un subgénero, entonces hay cánones que se repiten en todo ese tipo de películas. Todas las James Bond funcionan para lo mismo y no espero nada nuevo de ellas. Ahora, en su época, lógicamente, tiene que haber sido un boom, ya que es una especie de metrosexual, qué sé yo. Ya, pero no ves una película de Bond por la trama. La veis para cagarte de la risa. También está otra película que hoy día está olvidada, pero fue una gran película de su tiempo, la comedia The Great Race de Blake Edwards, con música de Henry Mancini, y actúan Jack Lemmon y Tony Curtis. Una película que fue súper conocida. En el ámbito que le gusta a la Pola, que es el cine de género, Doctor Terror's House of Horrors. ¿La has visto, no? Es como una película de culto de los 60, de terror.
Sí, sí la vi, de hecho. Me encanta, porque es como de esas películas que son tan malas que te encantan, o que ves los efectos especiales y hay un romanticismo con ver la manufactura detrás de las películas. Y también porque son clásicos, obligatorios de los 60 también. A quien le gusta más el terror y le gusta el subgénero monster, o no sabría cómo explicar el perfil de la gente que le gusta el cine de género. El horror. El horror. El cine de género, sí. Sí. También tuvimos en Italia Il Gaucho con el gran Vittorio Gassman, que ya en la época de los 60 fue su gran época de actuación. También 2 películas de Satoichi. Help de los Beatles. De esa hay como 11, ¿o no? Sí, son buenas las películas de Satoichi. Yo las disfruto harto, bastante. El director y actor tenía un estilo bastante particular. ¿Y quién se muere? Se muere Margaret Dumont en los años 1965. Margaret Dumont sería la coestrella de los hermanos Marx, la más famosa bandejera hacia como The Straight Woman, muy conocida. Se muere David O. Selznick, el gran productor que fue nuero del director de MGM, ¿cómo se llama el de MGM? Louis B. Mayer, y que fue muy conocido porque, bueno, fue el responsable de producir Lo que el viento se llevó, Rebeca, y no fue muy querido por Hitchcock, pero un hombre importante de su época. Y fue el debut de otra persona que, ya que estamos hablando de Polanski, fue el debut de Woody Allen en What's New Pussycat, que hoy día no se recuerda mucho, pero la canción de este gallo, ¿cómo se llama? Tom Jones. Es de esa horrenda película. A mí no me gusta. Y también hizo el debut Robert. ¿En serio? No tenía idea que era un soundtrack. Robert De Niro. También su primera vez que actuó en un largometraje fue este año. Y vamos con la ficha técnica. La ficha técnica. Bueno, el director es el muy polémico Roman Polanski, que de seguro hablaremos de la polémica más adelante. Pero ahora por lo menos hablaré yo por lo menos solo del ámbito profesional. Él era un director polaco que nació en los años 30 y creció en el Holocausto. De hecho tiene una historia súper fuerte de cómo fue todo su crecimiento, yendo de casa en casa cuando él tenía como, no sé, 7 años o algo así, tratando de buscar dónde se podía quedar mientras lo estaban cazando los nazis. Después de la guerra, él volvió a Polonia, que es donde él venía originalmente, y empezó a estudiar en la connotada universidad de, creo que se pronuncia Lodz, algo así, una universidad de cine polaca, que son connotados por su gran currículum. De hecho, Kieslowski creo que también estudió ahí, y le eché una mirada como por lo menos él describió su carrera. Y le enseñaron de todo, le enseñaron cómo se fabricaban lentes, cómo funcionaban, de cámara, dirección de actor, historia del arte. Fue como una vocación súper completa. Y cuando él terminó esa vocación, él él se tomó al mundo como por sorpresa y sacó hit tras hit tras hit y se mudó a Estados Unidos, hizo un montón de películas. Y su carrera llegó a un trágico... no llegó a un fin, pero tuvo un trágico giro cuando él abusó de violó, creo, de hecho, a una joven de 13 años en una... ¿Cómo se llama esto? En una photoshoot, creo, en la casa de Jack Nicholson. Y desde entonces que él ha sido una de las figuras más polémicas de la historia del cine. Todavía trabajando, porque se mandó a la fuga y hoy en día creo que vive en Francia. El productor de la película es Jean Gutowski, que también es esta película está llena de colaboradores de Polanski. Este productor después, más adelante, le produciría la película Cul de Sac, o creo que se pronuncia, significa Callejón sin salida, que fue la película que hicieron directamente después. También
Los Cazadores de Vampiros, que es una comedia que grabó después, también la está producida por él. Y El Pianista también, producida por el mismo hombre. El guión está escrito por Polanski y Gerard Brach, espero que se pronuncie así, que también es un largo colaborador con él, que escribiría el guión de Cul-de-Sac, también la de los vampiros, y Tess, que es otra película suya que es de los 70, si no me equivoco. El elenco está formado por Catherine Deneuve, de nuevo, en el rol principal. ¿Qué pasó? No, en Tess también hizo de la suya. No te escucho. En Tess también hizo de las suyas. ¿Ah, en serio? Que No tuvo tenía idea. una affair, parece, con la Natasha Kinski. Ella es la hija de Klaus Kinski, Sí, ¿cierto? su papá, El medio elenco. un gran actor. Bueno, es irónico porque esa película se trata sobre una mujer que sufre y sufre y sufre. Y es como media fome en ese sentido, porque no pasa nada, excepto que como que le pasa a la gente por encima. Qué irónico. Más adelante también está Ian Hendry como Michael, John Fraser como Colin y Yvonne Furneaux como Ellen. Y esos son los protagonistas de la película. Pero más que nada, más que nada están al principio y al final, y el resto de la película es sobre todo la Catherine Deneuve sola. La música está escrita por Chico Hamilton, que era un percusionista y baterista de jazz súper connotado de la época. Y de hecho una parte súper importante de la película, el soundtrack, como vamos a hablar más adelante. Y la fotografía está hecha por uno de los grandes de la fotografía, Gilbert Taylor, que también trabajó anteriormente en Doctor Strangelove, Doctor Insólito de Stanley Kubrick, A Hard Day's Night de los Beatles. Esa película está grabada por él, que tiene planos bastante buenos, a pesar de ser una película sin ninguna gracia en realidad, salvo que están los Beatles y huevean todo el rato. ¿Qué más necesitas? Frenzy de Alfred Hitchcock también. ¿Qué más necesitas que los Beatles? Sí. Y Star Weas también es parte del currículum de Gilbert Taylor. Así que un tipo que definitivamente dejó su marca en el cine. El editor es otro fiel colaborador de Roman Polanski, Alistair McIntyre, que trabajaría después en Macbeth y Tess y The Fearless Vampire Killers y Cul-de-Sac. Y el arte está hecho por Seamus Flannery, que no tiene muchos créditos famosos a su nombre, pero creo que valía la pena mencionarlo solo por el trabajo en la escenografía de la película. Bueno, y empezamos a relatar la película. Interesante los créditos, porque los créditos que ahí hace un juego Roman Polanski con los ojos de Catherine Deneuve. Me gusta una dirección bastante económica. Esta película Sí, está llena de decisiones económicas. Esta es una película pensando, se nota el tiro que está pensando mucho en cuánto me va a costar. Sí, pero pasan piola. Sí, muy inteligente. Porque no es como que sea... O sea, no es como que haya hecho la primera toma, sino que también hay planos como moviendo la mano, donde leí por ahí que él también había hecho hasta 20 tomas. Entonces él, si bien elige ideas relativamente económicas, él les saca el jugo para que no por eso pierdan efectividad o lo que sea. Así que también son unos créditos súper interesantes. Más encima, los ojos como se mueven, es una imagen súper paranoica. ¿Y tú, Pola, qué opinas? Está durmiendo. Yo creo que como se trata de las primeras películas de Polanski, al tratarse de las primeras películas, lógicamente cualquier realizador busca hacer producciones de menor presupuesto, porque no tienes enseguida los grandes presupuestos para hacer una película... ¿Qué suena así? ¿Alguien está tipeando? ¿Eso no como? Alguien estaba tipeando. Filo, whatever. Se buscan hacer películas de menor presupuesto cuando estás recién partiendo, pero Polanski, para esta trilogía que le llamaba, me parece que Apartamento o Departamento, le gustaba la idea de encerrar a los personajes en una locación, y eso baja cualquier producción, baja los presupuestos automáticamente al tener solo una locación. Aunque me parece que tiene también exterior, el lugar donde ella trabaja como manicurista, y una cafetería me parece que hay.
Igualmente la producción se centró en la casa donde arriendan a estas hermanas y el casting es súper reducido. O sea, si comparamos las películas más nuevas de Polanski, no sé exactamente el budget de esta película, pero debe ser bajísimo en comparación a las últimas de él. Sí, era la nada. De hecho, leí por ahí de que empezaron con 65.000 libras y terminaron con 100.000. O sea, el presupuesto original es 65.000 y lo aumentaron a 100.000, que es la nada. Aunque en esos tiempos valía mucho más que hoy en día, pero igual, para las producciones de esos entonces no era nada. Sí, yo creo que ver clásicos o ver los inicios de cualquier cineasta siempre es así. Siempre se parte con nada de presupuesto y después van aumentando y se van sumando productores, coproducciones, etcétera. Sí, pues de hecho, esta película, súper chistosa que hablabas de productores, porque no se la quería producir nadie, ni Paramount, ni British Lion Film se llamaba. Y al final la terminó produciendo y distribuyendo una empresa que se llama Compton Pictures, que hacía softcore pornography. Así que bien interesante. Sí. ¿Qué relación habría ahí entre ellos? Interesante. Ahora que uno ya sabe. Sí. Bueno, vemos el personaje que está en como en un salón de belleza. La vemos ahí media taciturna al personaje de Catherine Deneuve. Hay una toma que me encanta, que es ese acercamiento a la cara agrietada de una mujer, que es la cliente. Me encanta esa cuestión. Sí. Y bueno, en general sus acercamientos son siempre súper choros. sí, afortunadamente ahora de nuevo podemos ver la versión de Criterion, que se ve mucho mejor a la primera vez que yo lo vi. La embarró, la fotografía es súper bonita. Yo esta película la vi adolescente y antes de entrar a estudiar cine. Y después la vi en la escuela de cine y la volví a ver ahora, como para comentar con ustedes. Y los 3 momentos de mi vida en que vi la película, en relación como a los movimientos de cámara, estos planos angulosos donde la cámara está casi que invadiendo a la actriz, actualmente me molestan caleta. Me molestan porque siento que es muy violento con la actriz, que el personaje ni siquiera se desarrolla porque no tiene ni personalidad. En un momento pensaba, claro, es un personaje traumatizado, pero está siendo retratado por un hombre que su misoginia se le escapa un poco en sus películas. O no sé, tengo dudas en relación a lo que autoralmente buscaba decir Polanski, pero creo que hay una fijación con el rol de una mujer enferma y que pueda terminar haciendo daño a otros por su enfermedad. Y creo que es una visión simplista de alguien que ha sido abusado sexualmente previamente, retratarlo como con una especie de pesadillas y convertirla en una asesina en serie prácticamente. Es como que creo que solamente pensar en el movimiento de cámara me lleva a todo eso. Yo creo que puede ser, pero bueno, es una decisión esta decisión de uno tener muchos acercamientos para películas de misterio y terror es una decisión también de Lucas, ¿cachai? También tiene que ver con eso. Yo creo que también va bien por algo, una parte, él lo hace con lentes súper gran angulares, que al acercarte tanto a la cara la muestras en grotesco detalle. Y la película se trata en muchos aspectos sobre la percepción, sobre cómo esta mujer percibe el mundo y las cosas que la han traumatizado, y cómo termina siendo una víctima de diferentes personas que quieren algo de ella pero no la quieren a ella como tal. Entonces por eso encuentro que calzan súper bien esos planos, porque son extremadamente paranoicos. Y te muestran, como dije, el grotesco detalle de una mirada o de un rostro. Así que en realidad son las cosas que más me gustan de Polanski en general, pero sobre todo en esta película. Sus primeros planos y su acercamiento. Es lo que más destacan, por lo general. Es lo que más destacan en crítica, esos planos, porque no eran utilizados en su época. Son innovadores para los 60. En el terror quizás
previo a, porque este es un terror psicológico. Mencionamos antes esta película del doctor Terror's House of Horrors, que es con un hombre lobo, que es con Christopher Lee, con Peter Cushing, y ahora estamos hablando de una película de terror psicológico que para sus años es algo extraño, novedoso, y quizás por eso también Repulsión no tuvo la atención de los fans del cine de género, que querían monstruos en esa época. Y en este caso el monstruo es humano, entonces esos tiros de cámara son los más destacados. Yo te digo una visión después de años de haber visto la película, que actualmente a mí esos ángulos que me gustaban, para mí siento que son invasivos con la actriz y que el personaje ni siquiera es como que uno logre ingresar o empatizar con ella, porque no la entendemos, porque no hay un desarrollo de personaje. Simplemente una cámara que la invade y que la hace sentir incómoda. Entonces no es como que fuera ella una protagonista en la que tú estás profundizando en su mundo interior, sino que es una actriz que está expuesta. O sea, yo creo que de verdad Polanski no está muy interesado en empatizar con sus personajes. Yo tampoco. Es una cosa que viene de él. Ahora, relacionarlo a lo que sabemos de él como persona, claramente tiene un sentido completamente distinto al ver esto. Yo creo que sí, tiene una razón, pero yo encuentro que la película no trata de empatizar en ningún momento. O sea, y él no trata de empatizar nunca, ni siquiera en El pianista. Yo creo que él trata de empatizar mucho con el personaje. Una característica de Polanski que yo creo, viendo las entrevistas, viendo cómo él también se refiere al mismo hecho de estar con mujeres, o que le gusta. Me acuerdo en una entrevista donde hablaba que le gustaban las mujeres menores, que era como cuando Michael Jackson decía que le costaba como cuando Michael Jackson contaba que le gustaba dormir con niños. Es un nivel de desfachatez y un nivel de ser empatía al final, y eso se refleja en las películas de él, pese a que son buenas casi todas. Claro, uno ve una cuestión así como incomodar, como que no. Bueno, vemos la presentación de este personaje que se ve que está incómodo, se ve que es una persona retraída, y que aún así, gracias a su belleza, ¿cierto?, despierta el interés amoroso en un hombre que parece que no entiende mucho las señales de que esta persona no está muy interesada en interactuar con él, y que no está cómodo con la gente, particularmente con los hombres. Y también después vemos que en el personaje tiene ciertas manías que podría ser los primeros índices de una especie de enfermedad mental, que también era algo bien novedoso para los 60. Imagínate que no sé, pues las mamás de esa época, la gente que nació en los años 20, si eras mujer y te portaba un poquito mal, te ibas de cana o te ibas a un manicomio. Entonces no era como hoy tan evidente, no era evidente y no era algo bien visto el representar algún tipo de enfermedad mental, pues. Entonces esto lo hace él muy bien, utilizando el elemento de que ella como que ve ese rasurador y esas cosas fuera de lugar y se preocupa de ello. Y hay otro elemento simbólico que me gusta harto en esta película, que después vemos en la escena siguiente, la hermana pelando unas papas. Y la imagen de las papas va a ser utilizada durante toda la película. Y súper bien hecha. Sí, en general todos los símbolos, pues, también el conejo, las papas, las grietas. Por eso encuentro, por eso por lo menos a mí me gustó, porque si bien se nota que no gasta mucho en presupuesto, ni en locación, ni nada así, él le saca el jugo a todo lo que hace. Y los símbolos que ocupa los va trabajando y desarrollando a lo largo de la película. Sí. En Gaspar Noé,
en Aronofsky, quienes han sido notoriamente influenciados por Polanski y que también tratan a personajes femeninos en sus películas y que aún así no justifico la falta de empatía, ni me gusta la falta de empatía, porque siento que el cine es un arte y si no eres capaz de entender una emoción o lo que estás haciendo vivenciar a tus actores y también al espectador, ¿por qué estás haciendo cine? Eso me pregunto y de hecho me encantaría poder hablar con este perfil de cineastas como los que les acabo de mencionar para encararles lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Creo que es una desfachatez ser así, de cara de raja y maldito, para hacer una película y destrozar a tus personajes y dejar a tu público llorando, ¿cachai? No sé si en este caso de Repulsión, porque es una película que no es fácil de digerir, no es para toda audiencia, creo que es más bien inclusive para un público más bien femenino, más que masculino, a pesar de ser hecha por un hombre. ¿Ah? Yo la vi con mi hija. Me estás hueviando. No, te estoy molestando. Pasa. Ni cagando, pues, weón. No, o sea, si vimos Salo. Adolescente. Después vamos a ver esta. Vimos Salo, horrible. No sé, creo que es una visión bien personal la que le estoy diciendo, porque por mi amor al cine también, ¿cachai? Y me da mucha pena el personaje de la Catherine, que no me acuerdo cómo se llama la protagonista, Carol. Me da pena porque creo que lo que efectivamente su conflicto interno no se desarrolla como personaje, no tiene grandes diálogos, está como callada, como perturbada, alguien que se queda con la mirada intacta. También no me gusta mucho la actuación, de hecho. Hay cosas que me desagradan, pero creo que tiene que ver con que probablemente no tuvo mucho feeling con Polanski, porque el loco es un weón perverso, ¿cachai? Y de ahí está el resultado de la película. Yo creo que tienes quizá una mirada un poco conservadora de cómo funcionan las historias, cómo funcionan los personajes. Yo por lo menos no tengo ese drama con Polanski. Bueno, tampoco soy mujer ni ¿cómo se dice? Ni tengo todo ese como todo ese drama con Dilo nomás. Creo que me estoy autofonando. Pero por mi parte, por lo menos, nunca me molestó esa quizás poca empatía, eso de que los personajes tienden a simplemente sufrir. Pero quizás lo vi de otra manera, porque él, por lo menos en sus primeros años, y también después con la Sharon Tate, fue una persona a la que también le pasaban como cosas malas, porque sí nomás. Entonces, así siempre yo vi sus películas, que era el acto de sobrevivir en sí y de seguir viviendo, era el desarrollo para todos sus personajes. Por mi parte, por lo menos. Me gustaría hacerte dos preguntas, ya que tú estás estudiando cine, me parece, ¿no? ¿Ya? ¿O terminaste de estudiar? Tienes un interés en el cine. Mi pregunta va primero enfocada en... Dila nomás, acá no hay drama. Estoy tratando de formularla de una manera que suene más agradable para quienes nos están oyendo. No. Creo que quisiera saber qué es para ti una visión conservadora sobre el desarrollo de personajes o una narrativa cinematográfica conservadora, para entender qué me quieres decir. En general, no sé, lo de los 3 actos, cómo debería funcionar la caracterización, cómo el personaje debería hacerte 100% claro, su conflicto, no sé, el camino del héroe, ese tipo de cosas. Simplemente el pensar de que hay una manera en la que un personaje o una cosa tiene que desarrollarse. No estoy diciendo que tú seas así, solo que me da la impresión de que es algo que he oído hablar, que he escuchado harto en gente que mantiene bastante, de una manera muy apasionada, ese tipo de teorías o de principios, paradigmas, lo que sea. Si tienes una mala impresión de la Pola, seguramente es verdad. ¿Ya? Y segundo,
Mira, yo reconozco que el tipo no es empático. A mí no me molesta. O sea, esta película no es de mis favoritas de él. Pero a mí no me molestan sus películas, en realidad, esa que tiene él. Pero tampoco se me ocurriría imitarlo. Ahora, claro, con esos referentes de Gaspar Noé, claro, No. claro, se nota al tiro en la mano. No te puedo decir que no, pues, se nota al tiro ahí toda la toda esa cuestión. Pero este tipo lo hace con otra gracia. O sea, puta, Gaspar Noé, cuando ves Irreversible, sin querer, queriendo, el tipo te da. Y yo, pese a que seguramente la razón por el cual él tomó esa decisión, para el espectador que lo ve de otra forma, es una cuestión que no te deja con un nivel de satisfacción o con amor o sentir feliz, y realmente hay cosas con las cuales tú no deberías sentirte feliz. Entonces, en este sentido, gente que es tan cara de raja con la forma de mostrar cómo sufren los demás, a veces Sí. logran justamente que la gente sienta lo que está sintiendo el personaje. Y como dije, Taya Salo Pasolini es como un mejor ejemplo de alguien que está mostrando simplemente las cosas sin ninguna opinión, y eso es aún más chocante que si Salo tú lo hubieras hecho tratando de empatizar, porque tú sientes en realidad Sí. el completo desprecio de esos personajes por los demás. En realidad te llega entero, y una película devastadora, y yo creo que en ese sentido Polanski, sin querer hacerlo, logra esos mismos efectos de él en sus películas, y por eso yo creo que funciona. Ahora, claro que tenéis razón con tú, que hay gente que se fija en él, seguramente ellos tienen más la cagada, o no saben cómo expresarlo, ni no sé. Polanski igual es un tipo espectacular, un gran talento, entonces también quizás en una de esas todo esto el gallo lo sublima de una forma y tú no te estás dando ni cuenta, pues tú simplemente ves la película. Quería hacer mi segunda pregunta porque Odeón se refirió a que Polanski había sufrido cosas horribles en su vida, casi que de manera accidental. Y vuelvo de nuevo como un poco a las narrativas cinematográficas, porque nada es accidental. No, esa película no está hecha así porque sí. Hay un porqué detrás. Y lo que ha pasado en la vida personal del autor de esa película no es porque sí tampoco. Es porque se lo merecía, porque era Creo que judío. tiene que ver como... Sí, sí. Yo creo que hay como... que hay karmas. O sea, obvio que hay una razón para todo, un efecto mariposa y todo eso, pero para un niño de 7 años que de repente llegue una patrulla con oficiales de la SS y te lleva a los papás y tú te escondáis como en un escritorio o algo así, eso en ese momento no tiene sentido. Al igual que no sé, bueno, en otras películas el sufrimiento que tienen los personajes no tiene mucho sentido para ellos en ese momento, pero ellos tienen que vivir con eso de todos modos. O sea, no me vaya a decir de que todos los personajes que sufren en las películas es porque tienen que necesariamente aprender algo de eso. Y por eso, esa es una manera conservadora de ver las películas. Pues los personajes sufren porque tienen que aprender. Sí, te lo tengo que decir, porque para hacer cualquier narrativa necesitas tener un argumento. No es un Deus ex machina. No funciona así en el cine. Si no, el público estaría súper indignado, así como ha pasado. Hay guionistas o directores que las han cagado dejando eventos o puntos de giro dentro de las historias que no tienen un porqué, y eso es indignante para cualquier audiencia. Ahora, yo creo que yo estoy tratando de hablar de algo más bien a nivel como estructural y también como subtextos, para entender que la obra no se separa del autor, y que Repulsión, que era dentro de mis películas favoritas, porque retrata un personaje femenino que logra de alguna manera una venganza, actualmente está dejando de ser de mis películas favoritas, y que yo la estoy viendo con otros ojos, gracias también a todo lo que ha pasado a nivel como que las verdades están saliendo a la luz por fin, y por lo tanto también
varias películas del pasado van a ser sobreanalizadas y reanalizadas, como lo estamos haciendo ahora nosotros, y entendiendo más los porqués de esas películas. No solamente a nivel de guión ni de lo que estamos viendo en la pantalla, sino que lo que pasaba por la cabeza del autor. Ahora yo creo que a pesar de tratar de sacar a Polanski, este personaje un poco despreciable, por así decirlo, menos, pienso en Repulsión como que es una película que a su época es novedosa, trata con suspenso, o es un thriller psicológico más bien, una enfermedad mental, que me parece que es una especie de esquizofrenia ya que alucina, y que trata de justificar el autor que ella está con una especie de esquizofrenia y de frigidez por haber sido violada. Tiene de una manera insidiosa a repetir escenas de violación y poner un personaje que no lo desarrolla intelectualmente, sino que solo como un cuerpo andante, sin voluntad, y que mata porque la están tratando de violar constantemente. Entonces, sí o sí, es una película que actualmente me genera repulsión, debo decirlo. Me cagaste la película, Pola. Hay una cita de Robert Altman que me sirve harto en los momentos en los que uno quizás no puede separar, o no sé si la palabra correcta es separar arte de autor, pero Robert Altman, en una entrevista, le preguntan cuál es su opinión sobre si tiene películas que le gustan menos que otras que él ha hecho. Y él dice que para él todas las películas son como sus hijos y que al momento de que se estrenan ya dejan... Ella no puede hacer nada, ya no puede hacer nada por ella, las películas ya existen. Y esa es una manera que yo a veces tengo también de ver las películas en sí, o sea, no... Eso, la película de por sí encuentro que está separada del autor por el solo hecho de ser. O sea, no estoy diciendo que hay que olvidar lo que el autor hizo, pero las películas no es solo una película de Polanski, una película que él escribió con otro tipo, que fue traducida por otro más, en la que actúan una cantidad de 20 personas. Así que no creo que se le pueda atribuir todo a solo esa persona. Aunque esa persona sea un hombre que se merezca todo el repudio que ha recibido y todo eso. Así que ese es como mi grano de sal. Sí, por supuesto. Y yo creo que toda la gente que está tratando de realizar cine en la actualidad lo piensa así también. Porque las películas no son solamente un director, es todo un equipo que hay detrás. Y cada vez que ocurren escándalos en Hollywood, como lo que pasó con Polanski, que fue expulsado prácticamente y no fue ni capaz de ir a recibir un Oscar para evitar la cárcel, es lamentable por todo el equipo que hay detrás y que creyó en un proyecto. Yo en este caso me refiero porque soy guionista, me refiero en particular a las intenciones narrativas al contar una historia. Y me enfoco en eso porque es un thriller psicológico, ya que estamos hablando de profundizar dentro de la mente y los miedos y oscuridad de un personaje. Es solamente por eso que no puedo evitar mencionar lo que mi repudio, mi repulsión a Polanski. Ahora, de que el tipo tiene algo brillante, lo tiene. O sea, todas las películas que se produjeron después de Repulsión, o la misma El bebé de Rosemary, que sigue siendo de mis películas favoritas y que me avergüenza que sea de un director que es un violador y pedófilo, es terrible, pero claro, pienso en todo el equipo que hay detrás y Sharon Tate, que me encanta. A mí me pasa, no sé, yo no divido, mi división es bastante racional, o sea, si uno ve una apología del autor, es muy distinto a uno ver la obra así como de repente uno ver aspectos del vertido siempre en una película. Creo que tiene que ver con qué distancia también tiene uno con el tema, cuando claro, todavía es muy presente el tema de Polanski, pero Intolerance o Nacimiento de una Nación son obras que hay que estudiar siempre,
y no hay nada rescatable del autor, no hay nada rescatable de la trama de esas películas, nada, o sea, nada. ¿Cómo va a ser rescatable? Que él eligió como la mejor manera de hacer una apología, ¿sí? Es como una apología, pero una película revolucionaria. Y tú ves Ben-Hur, y Ben-Hur es una película completamente macartista, es una propaganda. También Casablanca, son películas muy buenas. Entonces yo creo que entiendo que haya cierta rabia también al entender que hay gente que todavía está viva y que es completamente impune. Finalmente estos personajes van a morir, la mayoría de ellos va a morir sin haber tocado un pie en la cárcel, y van a quedar las obras ahí con esa imagen del autor media deslavada, y al final, no sé, pues tuve no estamos analizando las obras de Hitler como pintor, y es porque su obra es una basura. Entonces va a pasar lo mismo con estos, con los violadores, con los Bill Cosby del mundo, con los Harvey Weinstein, y con tanto otro loco que Hollywood está lleno de violadores, lleno de pedófilos, lleno de gente perversa. Es un hervidero, una máquina de moler carne constante. Entonces yo creo que esa distancia es la que ahora obviamente nos va a faltar. Tú realmente con esa cuestión que me dijiste me hizo clic. O sea, tienes razón con tu análisis sobre cómo la mirada de esta película, de cómo la justifica. O sea, una cuestión también súper racional. Así que sí, pero no me gustaría sobre racionalizarlo tanto en otras películas. O sea, no quiero ver de nuevo con ese mismo prisma del bebé Rosemary, que es una de mis películas favoritas. O sea, no quiero encontrarle no para qué. O sea, de repente hay películas que son muy buenas, que mejor tratar de... Si este otro loco, ojalá que no hayan más tipos como él, pero difícil. Si tú misma has tenido experiencias así, trabajando en Chile, con gente que no tiene ni un tercio de poder, ni un tercio de poder. O sea, hay gente que no tiene nada de poder. Es que claro, por la violencia hacia las mujeres. Porque es una película que habla sobre violencia, productos de la violencia, ¿cachai? Y en particular hacia las mujeres. Entonces es un tópico que es inevitable que sea polémico y todo lo que queráis. Ahora, de ninguna manera considero que la película El nacimiento de una nación, esta película pro Ku Klux Klan, sea una película revolucionaria. Yo soy latina, ¿cachai? Como que si fuera afro, esa película me humillaría. Entonces es como que tenéis que pensar en que hay públicos, hay audiencias y hay sensibilidades, porque existe violencia, que no la puedes negar, y que me parece que el cine no es el lugar para hacer apología. No me parece correcto, no me parece justo. El cine cuesta tanto de hacer que se pierdan espacios, o que siguen ocupando espacios estos mismos perversos y enfermos de siempre. Es una wea decadente y que se aspira a cambiar. O sea, Weinstein está en la cárcel porque Polanski no lo va a estar. Yo pienso que sí va a terminar preso. Lo van a pillar de alguna manera. No puede ser que el tipo... Sí, no puede ser que el tipo, o sea, porque está en otro país, no está siendo condenado. Está pasando. Bueno, si Pinochet tuvo cárcel... No, que Pinochet tampoco tuvo cárcel. Qué terrible. Ahí lo veo difícil. Ahí veo difícil que haya justicia en ese caso. Sí, yo perdí la esperanza en el caso de él. Pero fue Londres. Londres no es lo mismo que Francia. Los franceses son súper orgullosos con su no extradición. Así que yo perdería la esperanza. Pero yo creo que un tipo que ha hecho cosas también tan por falta de una mejor palabra, malas. Yo creo que para ese tipo ya en sí debe ser incapaz de sentir cualquier tipo como de felicidad o lo que sea. ¿Sí? Yo creo que en muchos casos el simple hecho de hacer algo que uno sabe que es horrible, porque el tipo sabe, él es un tipo inteligente, ¿cachai? El tipo sabe que lo que hizo es imperdonable, y yo creo que esa cuestión a la larga te come. No sé qué tanto la comer si
un gallo que ha visto morir toda su familia, tuvo puros dramas, se murió su esposa y su hijo. ¿Tú crees que tú crees que la vida... ¿Tú crees que estos gallos... Entonces ya no vale la pena salvarlo porque no hay nada que salvar. El tipo entonces es una cáscara. Sí, de que está condenado, está condenado. O sea, yo creo que él está pagando de alguna manera y viviendo infiernos personales horribles. Sí, así que... Pero me gustaría que existiera justicia igual. Y no pierdo esperanza al respecto, porque si Harvey Weinstein cayó, creo que pueden caer otros igual de poderosos que él, como Polanski. Y más allá de Roman, como que volviendo un poco a Repulsión en sí, creo que se agradece que existan películas más allá de sus cabecillas, que, como decía también el Oscar, que muestran un poco cosas que no queremos ver o que no queremos sentir, porque el cine no debiera ser, ni la vida tampoco, no es color de rosa, y también existen y van a seguir pasando cosas horribles, y que el cine como reflejo de sociedad lógicamente retrata. Solamente es como que no puedo evitar que me moleste porque soy mujer, porque estoy tratando de hacer cine y siempre es violento volver a ver películas que son más encima tus referentes y darte cuenta cómo están retratando a los personajes femeninos, desde miradas sesgadas, machistas, misóginas, una vez más, ¿cachai? Y que yo entiendo que ustedes quizás no lo ven del todo, porque ustedes están desde otra posición viéndolo, desde otro prisma. Ahora, igual, volvamos a la película. La película tiene grandes efectos especiales, tiene una fotografía impecable, el montaje funciona, o sea, el guión está estructurado de una manera tradicional. Sí, ya que estábamos hablando como de algo más conservador en un momento, yo diría que es un guión tradicional porque tiene los 3 actos, tiene un desenlace que uno no espera, que eso es genial, porque para su época, siento que muchas películas antiguas se me vuelven predecibles, y que esta en particular no es predecible. La primera vez que la vi tenía como 19 años, y esperaba que ella muriera siendo violada cuando vi esa película. No esperaba que ella matara a los personajes y quedara abajo de la cama como en catarsis. ¿Querías que fuera violada? Hay cosas buenas de ella. No quería que fuera violada. Estoy esperando. Sentí satisfacción, sí, de que los matara, de que matara al arrendatario, de que matara a su pretendiente obsesivo que rompe la puerta, po, weón. O sea, como que igual me sentí que era injusto que muriera porque era un buen chico y se notaba que la quería, pero había una obsesión también, ¿cachai? Entonces uno de los temas favoritos el personaje merecía morir. Y una relación súper unilateral. Sí, también, sí, no. Es una relación súper natural. Yo identifico, como digo, yo te entiendo lo que estáis diciendo. Ahora yo lo que hago es que yo, no sé, pues yo soy humanista, no me gusta que anden todavía disparándole en la espalda a los negros o los mapuches. Nacimiento de una nación ya fue, ¿cachai? Y lo que hay que cambiar son las cuestiones de ahora. Si los enfermos que todavía la ven, escondidos porque les gusta, viene mucho antes del momento en que ellos encendieron esa película para sentirse gratificados viendo como el Ku Klux Klan son gente buena. O sea, el problema es de antes, lo mismo que de más que hay gente que se calienta con la escena de violación, de más que hay gente que se calienta, de más que gente que ve con una mano esa película. Entonces, pero el problema está mucho antes de la película, o sea, la enfermedad está de antes, ¿cachai? Y yo lo encuentro una de las cuestiones más perturbadoras porque esa actriz, la actriz italiana, es una mujer preciosa. Yo encuentro que ella como mujer, para mí, es una mujer, sí, la encuentro hermosa. Entonces, el ver un acto que debería ser incluso hasta erótico transformado en una cuestión asquerosa y repulsiva es súper fuerte, pero alguien puede no encontrarlo repulsivo, ¿cachai? Y wow. Bueno, a propósito de repulsión, vemos a esta persona que ya hemos hablado como 40 minutos de la película, pero no hemos hablado de la trama.
Pero podemos decir que hay una sucesión de hechos que hacen ver que esta persona está traumada, está incómoda mucho las relaciones con los hombres y no sabemos bien por qué. Al principio nos presenta la película que esta incomodidad se puede deber a ella propiamente tal, ¿cachai? Que ella tiene un problema. Pero después nos va develando que hay cosas que están traumando a esta mujer, que tienen que ver con su pasado. Y hay una escena que encuentro que es súper bien lograda con el tema de la música, que es cuando ella se acuerda de cuando es abusada, cuando bajan completamente el sonido. Encuentro que es más violento todavía que haber hecho el griterío y el jadeo. ¿Sabes lo que yo siento cuando hizo Roman Polanski este tipo de cosas? Que uno se siente más indefenso al no tener sonido esa película, más vulnerable, y fue un gran efecto. Ahora sí. Es muy probable, Pola, espérate, que te quiero que te quedes con esta idea. Es muy probable que Roman Polanski se haya calentado mientras grababa. Sí, yo creo que sí, porque el huevón es un violador, o sea, obvio que le calienta hacer esas escenas que se repiten más encima, que es la pesadilla de Carol, donde es abusada. Eso que tú dices del sonido es súper interesante, Oscar, porque la escena como cuando ya estamos llegando al clímax de la película, en donde ella está como ida después de la muerte de su pretendiente, y llega el arrendatario, el que la arrienda, y ella está sentada. Si tú subes el volumen de la película, se escuchan puros gritos detrás. Ella está callada, sentada, él le lleva un vaso de agua, pero se escuchan gritos de mujeres desesperadas. Y es algo que me parece que se destaca desde la crítica de cine, pero que no es tan fácil de detectar para las audiencias. Y se hizo precisamente como Foley para generar perturbación en la audiencia, para también entender que el personaje está en ese estado como de catarsis, porque acaba de matar a un hombre, pero también porque está como enajenada como personaje, está enajenada de su universo dramático, y por lo tanto la única manera como audiencia de poder sentir lo que ella está sintiendo lo hace a través de Foley, de estos gritos de mujeres. ¿Por qué? Porque ella tiene miedo de ser abusada nuevamente. ¿Por qué? Porque fue abusada probablemente por su padre, por un tío, por alguien, por Polanski, en el pasado, y ella lo ve en sus sueños, que me parece que son los mismos actores, que son que son el amante de su hermana en los sueños, ¿no? No sé si no estoy tan segura de eso. En los sueños también es que yo creo que la figura masculina se ve como un agresor, desde siempre, porque sí, también la figura masculina en la película es como un personaje en sí. Sí, son todos como lo mismo, porque todas la invaden, todos. Nadie, no hay un personaje masculino que sea. Creo que los únicos que tienen algo de empatía es al final cuando la encuentran los viejos. Pero todos los otros personajes la invaden, la ponen incómoda. Nadie... ¿Dices tú los vecinos? Sí, los vecinos. Ahí encuentro que es lo opuesto de empatía, porque, bueno, uno... Sí, pero es algo de Polanski que generalmente es así con los vecinos en sus películas, sobre todo en esa trilogía de departamentos. Los vecinos son siempre metiches, siempre morbosos, pero no son una comunidad como tal. A mí me gusta harto en esta película el uso de también como simbolismo. Me parece que fue súper inteligente. Tiene sí. Te evoca al tema de la ruptura, y también el tema de una mujer abusada. La grieta también tiene ahí una simbología súper importante. Me gustó eso. También es la grieta en un hogar. El tema en esta película de la mujer no se ve como el tema del hombre, ¿eh? No es la mujer como un todo, es ella individualizada, el drama de ella, ¿cachai? Las mujeres algo sufren, pero parece que estuvieran
ellas acomodándose al tema masculino, como que lo viven, pero ella es la que de alguna forma está fuera de esta dinámica. Y ahí cabe también la observación que tú decías de cómo él mira a las mujeres, porque claro, los hombres son todos iguales, pero la mujer, esta es la loquita, esta es la que tiene esa particularidad, de alguna forma contraponiéndolo con el tema de que los tipos sean tan invasivos, como que, chuta, ¿por qué no eres más amable? Señorita, ¿por qué no sonríe más? Es que me pregunto actualmente, sí, yo creo que en particular me llega porque en un momento de mi juventud, adolescencia, me pasaba que me sentía invadida o acosada por jotes, hombres pretendientes, que no podían entender que uno le dijera que no. Además, la película también muestra escenas no solamente de acoso por parte de su pretendiente, sino que también de acoso por un hombre en la calle, que le tira un piropo. Hay una violencia machista que está súper retratada en esta película, pero que a pesar de eso no me molesta, porque creo que es bueno que esté para dar un ejemplo de cómo el cine también muestra lo que es nuestra realidad, ¿cachai? Entonces es incómodo, es perturbador, es un terror psicológico, cumple su función. La película a nivel como de realización y también de tópico, de temática, cumple su función. Así que de todas maneras, yo solamente me pregunto qué pasa con las mujeres que efectivamente han sido violadas, no solamente acosadas o abusadas, sino que mujeres violadas que vean una película que trata sobre violaciones y que sea dirigida por un violador. Entonces, por eso esta película me llama mucho la atención y siento una especie de fascinación con ella, porque es una paradoja, es una ironía, es un punto de encuentro entre el cine de Hollywood, no sé si de Hollywood, no es Hollywood, esto es en Inglaterra, pero un cine clásico actualmente con un contexto en donde la mujer está tratando de liberarse de la opresión y violencia masculina. Así que, más allá de todo lo malo que podamos decir de Polanski, que no solamente viene de nosotros, sino que de la prensa internacional, las películas son buenas y Repulsión es buena, es una película buena. No creo que promueva la violación, la película. Yo creo que más bien promueve entender qué es lo que pasa detrás de una persona abusada. Y que ese es también el morbo y la curiosidad de Polanski. Eso creo. Sí. Ahora que lo hice, de más que tienes razón en eso de que es la gran trama emocional de Polanski. A mí me llama la atención también harto el tema cuando ya estamos a un cuarto de terminar la película y ella tiene esas visiones en la pared, cuando tiene esas manos que le tratan de tocar los brazos. Qué buena imagen, y refleja súper bien lo que ella siente, y también súper bien hecho el tema de las grietas en las paredes. Sí. Yo lo encuentro hasta un poco expresionista, o que a nivel de arte y efectos especiales destaco la película como más de terror, inclusive que más terror psicológico, por esas escenas nada más. Y la música, el tratar de meterte en el mundo onírico o el mundo más inconsciente de los personajes y retratarlo en una película siempre es difícil, porque te puede quedar mediocre o que no se entienda, y en este caso el uso de los simbolismos o de la metáfora a Polanski le fluyó de manera natural. Yo creo que probablemente Polanski tiene que haber tenido alguna pareja o el otro guionista haber compartido alguna relación cercana con una mujer frígida después de haber sido abusada, porque ¿cómo es que llegas a generar una película así y que a un público femenino que ha sufrido violencia se siente identificado o logra entender de qué se trata la película desde primera instancia? O sea,
yo empecé a ver la película y me di cuenta que a la hermana le molestaba esta pareja, y yo enseguida automáticamente dije, esta niña fue abusada, ¿cachai? Entonces creo que uno también escribe y hace películas de cosas que le interesan, que ha vivido, o que alguien a quien uno quiere ha vivido. Y solo de esa manera puedes hacer algo que se convierta en verosímil y por lo tanto la gente lo crea y empatice con el personaje. Ahora, nunca se generó una empatía directamente con ella porque es súper injusto. Siento que es una especie de alivio dramático cuando entran los vecinos. De hecho, como que te da risa después de los momentos de tensión y ver la reacción de un abuelito que ve el cuerpo y como que se va así como mejor me voy de acá porque está la cagada. Pero que yo creo que esa es la visión realmente de Polanski, que los vecinos son Polanski, que Si a él los vecinos que tuvo en la guerra lo denunciaron, pues, él debe tener una imagen de vecino como el sí, hoy. puede ser. Sí, bueno, en el bebé de Rosemary también como que existe una escena similar donde están estos ancianos rodeándola a ella. Esa firma autoral que tiene Polanski y que se repite en sus películas, yo creo que tienen que ver siempre con él. Entonces, por eso es tan difícil poder ver la película desde separar la visión como autoral y también como el resultado de película. No podéis separarlo de él porque tiene su firma por todas partes. Y a Polanski le gusta el género, o sea, él después se alejó del género definitivamente, pero hay algo como con lo brutal, con el drama, con el trauma, con la tragedia, que se repite en su historia y que tiene que ver con su historia personal, y que yo creo que Polanski va a morir de una manera cuática. No creo que su vida termine así como así. O sea, si no son otros sectarios de Charles Manson, algo va a pasar con Polanski. Y espero ese día. Y espero un documental al respecto para disfrutarlo. Yo creo que va a ser heavy. Sí. Qué sádica. Sí, yo creo que lo que le va a pasar a Polanski es que se va a mandar una película horrible, mala, weón. Y Juan va a quedar en algún minuto. O sea, este loco ha tenido una... Es que este loco ha tenido una racha de películas envidiablemente buenas. O sea, Venus in Fur fue la única más o menos que hizo. Y tenéis, ¿qué? 50 años de películas buenas. O sea, no puede ser, po. O sea, ni Kurosawa se hizo esa. Sí. Entonces, yo en algún minuto va a dejar de ser relevante. Y en el momento que deje de ser relevante, el tipo no va a tener tanto poder. Es como el caso de otro Woody Allen, por ejemplo, que ahí sí tú que puedes ver, no es poético, digamos, es súper evidente cómo se justifica él a través de sus películas, de su gusto por las menores o sea, las mujeres más jóvenes, digamos. Eso lo deja evidente, es como súper autobiográfico y es descarado también, po. Y claro, y ahora el loco está súper funado. Salió un documental recientemente de HBO, pero no, lamentablemente el documental no es tan... Pero es su hijastra, ¿o no? O su hijastra... Ya ni me... Puta, no, en la historia de William no me manejo tanto. Él se casó con la hijastra, ¿o no? Pero era la que adoptó... Se casó con la que adoptó con Mia Farrow. Sí, pues, Sunny era la hijastra. Sí. Y hay una cuestión súper rara entre la relación de Sunny y Mia Farrow. Una cuestión súper rara con los hijos adoptivos, que eran como hijos de segunda categoría. Murieron, por supuesto, los otros. Los otros no tuvieron la misma educación, no tuvieron nada. Entonces hay una cosa bien rara. Ahí esos niños deben haber sido abusados por más de una persona. La Mia Farrow se casó con André Previn, el que hizo la música de The Conversation. Y también ahí hay un rollo medio raro. Entonces, no sé. Esta gente, uno en esta gente que tiene tanta fama. Ella tiene muy mal juicio, entonces. Sí, pues, y tuvo un mal juicio porque tampoco, en el juicio que tuvo contra Woody Allen, tampoco llegó a mucho. Entonces
Ha tenido más de... No, pues, y con Frank Sinatra, pues. Sí, pura Muy mala abusadora. racha. Aunque con Frank Sinatra igual era jovencita. Sí, pobre mujer. Eso es lo que pasa cuando no hacen la comida, Pola. Cuando uno... Cuando no nos sirven la comida a tiempo, eso es lo que pasa con las mujeres. Se nos ponen chúcaras, empiezan a exigir derechos. Mira, ahora que no quiero estar en la cocina, que quiero estudiar, que me quiero poner falda. ¿A dónde vamos a llegar, Dios mío? Sí, yo creo que hay un perfil, hay una tendencia de los como creadores y cabecilla de proyectos a nivel artístico, con pene, por así decirlo, hombre hetero cisgénero y blanco por lo general, aunque también hay casos latinos y obviamente tienen que haber casos de todas partes, pero es una tendencia y que me parece que es preocupante porque habiendo salido a la luz tantos casos, aún así siguen empoderando a otros con estos mismos perfiles, como Gaspar Noé o como Aronofsky, que no sé si efectivamente serán violadores o pedófilos o psicópatas, ¿cachai? Pero creo que... No, yo no tengo idea, no hay cómo saberlo, solamente hablo desde sus películas, que son sumamente violentas con los personajes. Me parece preocupante que los autores de la historia del cine, la mayoría, tengan esta tendencia perversa. Ahora, creo que también tiene que ver con que los actores, en la misma puesta en escena, se convierten como... se deshumanizan a veces para los realizadores, porque se convierten en una especie de muñecos a los que tú mueves para que hagan lo que tú quieres. Entonces creo que es algo súper interesante de analizar y que suelo conversarlo con otras personas que están realizando cine. Y a mí me preocupa que sigamos endiosando a este mismo perfil y que coincida y que sea una tendencia, porque ¿de qué nos habla? De que los psicópatas son carismáticos y que ellos son los que están accediendo al poder. No solamente a nivel de no solamente a nivel de cine, sino que en todas otras áreas. En otras áreas también, en política, en donde sea que tú te metas como a profundizar de casos de abuso o maltrato, los líderes, quienes se ven con poder, como que se degeneran, se transforman en algo oscuro. Entonces, yo creo que analizando lo que se está produciendo a nivel de industria, aquí en Latinoamérica no tenemos una gran industria, pero pensando en Norteamérica y Europa, analizando las obras y los escándalos detrás de estas obras, tiene que haber un cambio, no puede continuar así. No podemos seguir empoderando y convirtiendo en autoridades a nivel laboral para la gente del cine o a nivel como de espectáculo y entretención a las audiencias, a este tipo de personas. Y creo que también tiene que ver con que es una sociedad enferma en la que estamos y por lo mismo también resultan estas películas. Entonces, ¿cómo lo vamos a cambiar? Yo tengo esperanza en las nuevas generaciones, en que nos importa quiénes están detrás de las películas, por lo menos a nivel como realizadora. A mí me importa quién está detrás de las películas, me interesa saber quién está produciendo, financiando. Ojalá que no sean más Harvey Weinstein y también ojalá que no sean más Polanski, por más que tengan un talento innegable. Creo que no merecen el reconocimiento que tienen y que debieran perderlo después de como actuar de esta manera condenable. Sí, pues esas posiciones siempre corrompen, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo cuando tienes un equipo compuesto por miles de personas y tienes millones de dólares a tu disposición. Yo creo que en ese entonces, con tanto poder, tanta fama, tanto no sé si cariño, no cariño, pero tanta... bueno, quizás cariño por parte de los espectadores, por parte de los fans, ¿cachai? Ahí yo creo que es difícil
Yo creo que ese tipo de cosas en algunas situaciones te pasan sin hasta darte cuenta, cuando estás metido en la máquina. Así que yo creo que va, en este caso va más allá de los creadores en sí, sino que esta enfermiza relación que hay entre artista y público, que obviamente que van a sucumbir ante la capacidad de ser Dios sin ninguna consecuencia. Si para la mayoría de la gente son dioses, son ejemplos a seguir, lo veo difícil a menos de que cambie el sistema en sí. O sea, no creo que simplemente vaya a cambiar, no sé, encerrando a los que lo han hecho hasta este momento, porque se va a repetir después más adelante. Claro, yo creo que también mientras siga siendo negocio, mientras siga siendo rentable el tener a cualquier tipo de enfermo, la única diferencia que hemos hasta el momento es que todavía no tienen acceso mujeres enfermas a tomar esos espacios. Pero lo que va a pasar cuando haya equidad, van a ser mujeres, ¿cachai? Se van a meter en esa cuestión, porque si no son enfermas, no, como cresta, no van a las fiestas, en las fiestas no van a conocer a los productores, no tienen los contactos con los actores, que son otros degenerados que les dan los contactos con los actores, y así se consiguen las cosas. Entonces, cuando lleguen ahí, y tú lo has visto con todo este manto de protección que han tenido esta gente, claro, Harvey Weinstein, pero el tipo tenía abogadas, mucha gente que era de otro sexo, hasta más de algún trans de haber tenido algún de amigo, y les daban todas las pasadas, po. Y se va este loco y llega otro como Epstein, y puede ser la segunda al mando de Epstein, no puede ser no sé, cualquier cosa, así como hemos visto líderes presidenciales que son que asumen el rol también, el rol de que quien tiene poder, digamos, lo asumen como algo identificable hoy día como masculino, pero cuando lo encarna una mujer, asume el rol, digamos, y también bombardea, también viola los derechos humanos, todo lo demás, pues asume la función, digamos, cambia el mono, pero la dinámica se mantiene inalterable. Entonces yo encuentro que yo soy un poco más pesimista. No, pero tienes toda la razón, pues si no, de esto no se salva nadie. Somos todos... Pero si Weinstein como productor también era el medio productor, tenía súper buen ojo, pero igual gente talentosa. Ahora, el peor escenario en que podríamos llegar es pura gente que no es talentosa y que está en esos espacios de poder, como pasó con Nicolás López. Con Nicolás López, po. Sí, no, es complicado el tema. No sé, yo también soy pesimista y yo creo que el ser humano tiene que poco menos que evolucionar, sí, para que terminen estas weas, porque de una u otra forma se han dado a lo largo de los últimos... Desde que existe la sociedad está el nepotismo, está el abuso. No. Los delfines son violadores, oye tú, Pola. Qué horrible. Hacen gang rape y todo el weá. Sí, son pedófilos. Son pedófilos los delfines también. Los patos, pero no sé si merezcan también, morir por eso. Los ¿En patos serio? son súper violentos sexualmente. De hecho, han habido casos de pedofilia, o sea, de necrofilia. Basta. No, los patitos son hermosos. Busca en internet. Sí, los patos son depredadores sexuales. Tienen un pene. Tienen un pene que es como... Se llama corkscrew en inglés. La weá se alarga a como 4 veces el tamaño de su cuerpo. Y tiene espinas. Tiene espinas para competir dentro del cuerpo de la hembra con el semen de los demás. No, horrible. Son palpicos los patos. Sí, tienen doble pico. Así que tengan cuidado, auditores. Ahí tienes un argumento para una buena película de terror, ¿viste? Alguien que tenga pico de pato. El hombre pico de pato. Ya me lo imagino ya. No, y los delfines, yo vi Liberen a Free Willy y no, fue una experiencia completa.
Free Willy lo liberaron y lo primero que hizo fue violarse como una manada de delfines. Y después matar a sus crías para poder seguir teniendo sexo. Para lo único que servía liberar a Willy era para que matara y violentara a hembra. Pero Willy era una ballena, po. No, Flipper. Son... Flipper, perdón. No, puta, me salió de ahí. No, Flipper. Flipper. De más que las orcas también son depredadores sexuales. Todo en la naturaleza, todos los animales son. Salvo los pingüinos, que son monógamos. Ah, qué lindo. Aunque no todos. No todos son monógamos. Sí, solo los imperiales. Emperadores, claro. Esos son los monógamos. Emperadores, nada que ver imperial. La faceta Star Wars, el imperio de los delfines. Bueno, estoy en la tierra de los imperiales. Sí, el imperio de Star Wars son los nazis. No me digas, nunca me había dado cuenta de esa referencia. No, pero de seguro los ñoños no. No, si saben, se leyeron todo y así lo único que hacen en la vida si no tienen amigos ni pololas. Están todo el día investigando en esas estupideces. O sea, te creo que se han leído el Extended, ¿cómo se llama? Extended Lore y todos esos libros, pero no creo que hayan abierto la enciclopedia para cachar qué hicieron los nazis. Aunque quién sabe. De más, pues si la estética... Bueno, respecto a lo que tú decías, Pola, de la estética, ahí te va una cuestión. La estética de la película de superhéroes es completamente fascista. Es la estética fascista de la A a la Z, o sea, el manual de cortapalo de la estética fascista. Y ahí tenéis, pues, súper popular, pues. Y tú dirías, no, que no quiero que se muestren cosas que la gente pueda en una de esas entenderlo y llegar a un mensaje de que la gente sea fascista. Y la cultura popular es súper fascista, po. No, pero eso es un pensamiento muy absolutista, po. No es que yo diga de que, por favor, quemen esos Blu-ray y esos celuloides donde, ¿cachai? ¿Quién tiene Blu-ray, güey? Las latas de acetato, quémenlas con cintas de acetato. Esas cintas magnéticas, por favor, córtenlas. Bueno, DVD, lo que tengas, ¿cachai? Lo que estaba diciendo, no digo de que... yo no pienso fascistamente de que haya que censurarlo todo, ¿cachai? Pero igual, no sé si vieron casi toda la filmografía de Gaspar Noé. Y yo siento que el weón es un perfil de psicópata macabro, con rollos medios incestuosos, violentos. No sé, me traumo, ¿cachai? Me traumo viendo sus películas. Sí, tantero loco, Gaspar no está cagado. Yo solo he visto Irreversible y la otra esa sobre esa droga, sobre DMT, ¿cómo se llama? Enter the Void. Esas son creo que las únicas que he visto. No, sí, Gaspar Noé. Bueno, lo dejamos hasta acá. Una hemorragia, se nos fue. La silenciamos. Como se debe hacer con un mujer, twist ending. Y ahora solamente nuestra voz será escuchada. Última vez que invitamos a una mujer porque nos revuelve el gallinero. Qué pesado. Nos agradecemos a Pola su gran sentido del humor y su disposición. Así que para otra vez la vamos a invitar para cuando veamos Irreversible. Ahí la quiero. No vamos a ver Irreversible, no. No, para la próxima vamos a elegir una que a ella le guste, la vamos a hacer mierda. Bueno, este fue otro capítulo de Clásicos que Nunca Verás, tocando el tema de repulsión y la repulsión que nos produce ver ciertas cosas que a alguna gente le excite, y por eso, como queríamos hablar con gente que le excita, trajimos a Pola, que nos puede expresar su amor por los directores que violentan a sus actores. Así que muchas gracias, Pola, muchas gracias por compartir con nosotros, y para otra te vamos a llevar con una película que sí te guste
y no tengas problema con eso, así que vamos a ver alguna Muchísimas gracias. De Nicolás López. Salud. Salud. Oye, chicos, gracias por la invitación. Siempre es interesante analizar películas que, aunque tú digas, Oscar Waldo, que a mí no me gusta, esta era una de mis películas favoritas. Tiene hartas cosas buenas que rescatar de la realización. Y un gusto haber compartido con ustedes y profundizar en esto y teorizar al respecto y también promover la no violación. Porque qué terrible que la gente que escuche esto piense que yo soy una violadora. Ahí no te puedo. No, ahí no te puedo acompañar. O sea, yo hice este podcast, no lo hice. Si algo dije, no podemos promocionar la novela. Espero que ni Oscar Waldo ni Odeón Traicionero sean violados. Me retiro. Después de este capítulo. Menos que se encuentren con directores de cine violadores. Yo casi he sido violado en más de una oportunidad, así que no me parece tu... Te deseo la violación, querido Oscar Waldo. No te la deseo. Estaba bromeando. Defensor de Polanski. Pero no te preocupes, porque después yo lo pude subvertir y ahora soy violador yo. Entonces superé. De hecho, gracias. Eso, gracias a que pude ver esta película, superé mi trauma y ahora puedo salir libremente a las calles. Si no fuera por el COVID, ahora estaría buscando gente como la Catherine Deneuve y invitarla a cenar. Oye, en realidad tú hablaste de algo que yo quería profundizar, pero bueno, simplemente quizás hablarlo en general. Espero que efectivamente mujeres sí puedan acceder a esos roles de poder, de dirección, para que existan nuevas representaciones femeninas dentro del cine, en donde tratemos temáticas, inclusive aquellas que no queremos ver ni escuchar, y que eso también signifique que por último sí vamos a tener de cabecilla a psicópatas que también sean diversos psicópatas. Eso como conclusión. Que exista una diversidad de psicópatas. No. Ojalá que exista gente que ame el cine, no hacer apología a sus enfermedades mentales. Y que su amor al cine se traduzca en películas que nos hagan reflexionar, que quizás puedan inclusive ser polémicas o incómodas, porque el cine tiene que provocarte algo, no necesariamente algo bueno, no es su obligación. Pero eso, espero que de verdad estos perfiles psicopáticos y perversos desaparezcan del cine y que las próximas películas que veamos en el futuro traten de ellos quizás. Y no sean realizadas por ellos, sino que por otros. Entre los enanos, patos y delfines. Podemos ver Freaks otra vez, a propósito de eso. Freaks es una película muy, muy, muy interesante y muy buena, muy de buena. Todd Browning. La vi hace poco. Y él retrata eso, es excelente. Y él retrata un mundo que él quería mucho y que él le tocó vivir ese mundo. Entonces... la película fue polémica por todas las razones incorrectas, porque la gente no pudo ver esas caras en el cine. No, la película súper bonita. Por lo menos y por eso, niños, les digo que si van a salir en la calle y ven a alguien con la espina de bífida o algún enano, piensen que ellos también pueden ser violadores. Ese es el plot twist, que todos son violadores. Nada más violador que un pato o un delfín. No, cuando logremos descubrir el misterio del ADN, así poder hacer cruzas, vamos a cruzar a Polanski con un pato y un delfín. Vamos a cruzar a Polanski y a María Teresa. Y a Bill Cosby. ¿Sabéis que acaban de salir los resultados del fondo audiovisual? Entonces me han estado llamando y hueveando. Y tengo que dejarlos, chicos. Bueno, espero que te hayas ganado algo. Si no, siempre existe la posibilidad de trabajar decentemente como cualquier ser humano. Ay, sí, no quiero trabajar, quiero hacer películas. Así que espero ganarme también algo. Y gracias por la invitación.
Disculpen el atraso y saludos a Odión Traicionero allá hasta Alemania y a Oscar Waldo aquí en Santiago de Chile. Espero verte pronto. Un abrazo. El sentimiento no es mutuo. Vas a tener que verme igual porque te voy a buscar y te voy a encontrar. Lo sé. Sé dónde vives, sé dónde trabajas. Ya, un abrazo. Chao. Saludos. Al cierre, nos despedimos. Y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Sigue nuestras cuentas. Nos escuchamos en el próximo estreno.